Vamos a meternos con la primera entrevista del día. Es el tema excluyente, nos va a llevar, creo que ya le quedan 40 días en la Cámara de Diputados. El presupuesto nacional bajado del Ejecutivo al Poder Legislativo. Tenemos en estudios a uno de los integrantes de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Partido Nacional, el diputado Pablo Abdala. Bienvenido, Abdala, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias, un gusto estar acá. Gracias por arrimarse. A ver, podríamos arrancar por varios frentes de este extenso articulado que tiene el presupuesto, pero aprovecho en su rol de ex subsecretario del Interior y tomando palabras del ministro Carlos Negro, que dijo que esperaba bastante más para la cartera en el presupuesto, aunque de alguna forma fueron beneficiados con otros sectores. En materia de presupuesto para el Ministerio del Interior, para atacar problemas de seguridad, ¿qué encontró? Bueno, bastante poco. El presupuesto no es uno solo, precisamente. Es decir, es un conjunto de disposiciones, de incisos, de programas dentro de los incisos que persiguen determinados objetivos, obviamente, relacionados todos con el interés colectivo, con el bienestar general, con el desarrollo del país y con la economía nacional, obviamente. Y con el funcionamiento de las distintas reparticiones, de los distintos organismos que tienen a su cargo distintos cometidos. En este caso, el inciso 4, Ministerio del Interior, que tú preguntás, Diego, tiene que ver con la seguridad pública, obviamente. El próximo lunes va el ministro Negro a comisión. Yo creo que el presupuesto se quedó corto, lo dice el ministro, a confesión de parte, relevo de prueba, no venimos a descubrirlo desde la oposición. En primer lugar, se había anunciado que se iban a crear 2.000 vacantes a los efectos de reforzar los recursos humanos, el patrullaje, el personal ejecutivo y también el personal penitenciario. Se cumplió con una parte, con lo que concierne al sistema penitenciario. Se proyectan 1.000 cargos nuevos, 500 de operadores penitenciarios y 500 de personal ejecutivo para el sistema penitenciario. Eso está bien. Faltan los otros 1.000. Vendrán eventualmente, supongo, en algunos de los ajustes presupuestales, la rendición de cuentas del año que viene, no lo sé. Después se ha anunciado mucho que se proyectan recursos para la ampliación del sistema penitenciario. Eso no está bien, no es ninguna novedad. Son las cárceles que están en construcción, que empezaron el periodo pasado, que se construyen por el sistema de las PPP, de la participación público-privada, 3 unidades penitenciarias nuevas en el Penal de Libertad, para alojar allí aproximadamente algo menos de 1.500 personas privadas de libertad y descomprimir el hacinamiento, que sin duda hay en algunos sectores, particularmente del CONCAR, y una unidad nueva en Punta de Rieles, que será la nueva unidad femenina. Y bueno, está muy bien, yo lo reconozco como algo positivo. Era lógico que el gobierno proyectara los recursos para amortizar esas obligaciones que se generan de la construcción de esas unidades penitenciarias. Y después poca cosa más. Yo me voy a reunir esta tarde con el sindicato policial, que según me dicen, no quiero adelantar lo que todavía no sé, pero algunos acuerdos que se habrían hecho con el Ministerio desde el punto de vista de mejoras salariales no se habrían cumplido o no estarían previstos, por lo menos en la propuesta de presupuesto nacional. Lo voy a confirmar en las próximas horas. Pablo, hay como una discusión allí de todos los problemas que tiene el país vinculados con seguridad, con pobreza, con vivienda, con educación, pero cada vez que se plantea cambios tributarios, porque obviamente que un aspecto es el crecimiento, ni que hablar necesario de la economía, pero el otro son los cambios tributarios. Y ahí como que la discusión se tranca. Por ejemplo, desde el Partido Nacional se ha dicho, hay tres propuestas del gobierno, el impuesto a TEMU, el impuesto a los depósitos en el exterior y el impuesto mínimo global, y el Partido Nacional dice, nosotros en principio no vamos a votar ninguno. ¿Y cómo atender la educación, la seguridad, si además del crecimiento no hay cambios tributarios en un país que tiene el mismo sistema tributario, si no me equivoco, desde el año 2007 y el mundo ha cambiado mucho? ¿No se debe el país una discusión de tiene que haber cambios tributarios? Yo creo que todos los temas están permanentemente en debate y por supuesto en revisión y nada es para siempre. Tu pregunta me permite hacer definiciones con relación a distintos ejes que el presupuesto tiene, porque el capítulo tributario, que es una sección del presupuesto que se llama recursos, es uno y muy importante. Y siempre viene, aunque no haya impuestos nuevos, que ahora los hay, aunque más no sea porque siempre vienen disposiciones de administración tributaria que tienen que ver con la gestión de la DGI, etcétera. Pero este presupuesto tiene una constatación inicial que tiene que ver con los impuestos, porque los impuestos tienen que ver con los ingresos y con los recursos, que es muy importante. El gobierno definió tomar como línea de base lo ejecutado por la administración anterior en el año 2024. Ese no es un dato menor, porque eso implica que el Estado está en condiciones de financiar, a mi juicio, lauda la discusión en cuanto a
la mayor o menor debilidad de las cuentas públicas, que por supuesto la fortaleza o la debilidad siempre es relativa, porque el margen fiscal que los gobiernos tienen, y todos, siempre es acotado y escaso. Pero el hecho de que se parta de lo que se ejecutó en el 2024 implica reconocer o confirmar los créditos que estaban vigentes, aprobados por la última ley de rendición de cuentas, más los refuerzos presupuestales que la administración anterior en distintas áreas del Estado otorgó, como todas las administraciones otorgan. Y a partir de allí proyecta un incremento de 140 millones de dólares el primer año. Otro componente esencial que podemos hablar después, porque el presupuesto no es solo la plata, son las definiciones de política pública. Porque, por ejemplo, pobreza infantil, de los 140 millones de dólares se nos dice que se incrementa el presupuesto o el gasto o la inversión, el 40% va a infancia y adolescencia. Y ahí también están los recursos de la ANEP, dicho sea de paso. Pero bueno, ¿cómo se van a aplicar los recursos para combatir la pobreza infantil? Ese es un debate central. Y te diría que ahí, me interesa mencionarlo, porque ahí es donde tenemos que encontrarnos para negociar los acuerdos, porque no es solo cuánto nos da el Ministerio de Economía para atender esos temas, es cómo lo vamos a hacer. Y después está el capítulo tributario. Que el capítulo tributario, como decís tú, los temas de fondo, por supuesto, siempre pueden discutirse. Acá lo que vienen son 3 nuevos impuestos que me parece a mí que son de distinta naturaleza. Nosotros no los vamos a votar, en algunos casos hasta por razones de oportunidad. Porque alguien me dice, el impuesto global, que no lo va a tener que pagar directamente ningún uruguayo, ninguna persona física, ningún ciudadano de este país. Pero bueno, ¿es bueno o es malo para la economía? No lo sabemos muy bien. Cuando el propio ministro de Economía el otro día lo explicó, y yo los invito a que vayan a las actas, dijo, yo hubiera preferido que este debate lo tuviéramos por fuera del presupuesto, para analizarlo con más detenimiento. El impuesto global, ¿saben cuántos artículos son? 80. Sí. Es decir, es todo un título que se agrega al Código Tributario, porque es muy complejo, es toda una innovación, sí. ¿verdad? Por las características que tiene, además. Y además porque siempre tocar a los poderosos es complejo, hay que reconocerlo. Siempre a las multinacionales, a los que más tienen, cuesta más, Pablo. Bueno, puede ser, pero mirá que acá los tocas relativamente. Porque en verdad se trata de un mirá impuesto... todo lo que discutimos, a pesar de que se los toca relativamente. Sí, claro, pero ¿sabés qué pasa, Ana María? Porque si hacemos la discusión lineal, la que seguramente el razonamiento que está haciendo en este momento el televidente es, ¿cómo no van a grabar a las multinacionales? Y yo lo entiendo. Ahora, la discusión es mucho más compleja que eso. Porque si fuera tan sencilla, ¿quién no va a estar de acuerdo? Ahora, en que Pablo, el poderoso pague. Vos decís, es una cuestión de oportunidad. ¿Eso significa que si la discusión se postergara para más adelante, el Partido Nacional estaría afín a aprobar una modificación tributaria de este tipo? El impuesto mínimo global estuvo en discusión en el periodo pasado. Porque es un tema que tiene que ver con el comercio internacional, tiene que ver con la OCDE, tiene que ver con muchas cosas. No es solo un mecanismo o un impuesto con fines estrictamente recaudatorios o exclusivamente recaudatorios. Ahora, forma parte... Tiene que ver con ventajas comparativas de los países a la hora de atraer inversiones. Y es una cosa que quieren evitar los países que tienen sus plantas matrices, digamos, y para que no se vayan, relocalicen en países donde fiscalmente te atraen porque pagas poco. En ese contexto es que hay que inscribir esa discusión. El propio ministro el otro día nos dijo... Pero perdón, pero lo que preguntaba Caro, o sea, sí. porque el programa del Partido Nacional aparecía el tema del impuesto mínimo global, claro, que había que tener cuidado, pero eventualmente capaz que lo pueden discutir el año que viene ustedes. Eso fue lo que nosotros le dijimos al ministro. Esa discusión, como viene una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que tiene que ver con darle facultades para prevenir situaciones como conexión ganadera, y seguramente con el planteamiento estamos de acuerdo. Ahora, son 25 artículos que reforman la Carta Orgánica del Banco Central, un nuevo sistema de compras. O sea, todo eso el Parlamento, que es quien tiene la potestad de decir sí o no, lo tiene que resolver no en 45 días, yo te diría que en 30, porque si empezás a descontar los días que dedicás a atender delegaciones, la última semana que tenés que dejarla disponible porque hay que votar primero en comisión, después hacer los informes, discutir en sala. Entonces, yo creo que hay un tema que tiene que ver con la oportunidad, con el ordenamiento, con la forma de procesar determinadas decisiones. Otra cosa es el impuesto TEMU. Pero ese es un impuesto antes de ir al impuesto TEMU, con respecto a... Porque el gobierno lo que tiene también es que enfrentar de acá a poco, por ejemplo, abatir déficit. Parte del déficit que pretende abatir es vía impuestos. Y el que va a recaudar más va a ser el impuesto mínimo global, que recién se va a poder empezar a cobrar en el 2027, si no me equivoco. Es decir, tiene que ver con un tema de tiempos. Y ahí ustedes también lo entienden, ¿no? O sea, entienden digamos, el apresuramiento que tiene el gobierno para poder empezar a generar ingresos, en este caso, vía este impuesto. Claro, el propio ministro lo reconoce. Lo que pasa es que también es verdad que allí aparece una primera inconsistencia. Nosotros vemos que,
Yo respeto mucho al ministro Donne desde el punto de vista personal, ni que hablar, porque me parece un hombre que dice lo que piensa y eso en política vale mucho. Desde el punto de vista profesional, es un economista muy solvente, pero también, sin ser yo economista, pero por haberme asesorado, por haber leído opiniones de distintos analistas, creo que la propuesta presupuestal tiene dudas en cuanto al diseño, en cuanto a la sostenibilidad, porque nos está diciendo, en un marco complejo como el que tenemos, no digo por las cuentas públicas nacionales, digo por la incertidumbre que vivimos en el mundo, con toda esta locura de los aranceles que se ponen, que se sacan, los temas de la región, los temas de la economía brasileña, los problemas de frontera. En ese contexto, el ministro proyecta un crecimiento para el periodo promedio del doble de lo que se ha venido dando en los últimos 10 años. Proyecta un incremento extraordinario de la recaudación y nos anuncia equilibrio fiscal primario para el 2029. Y esas dudas se las han planteado, repito, economistas de distintas tendencias. Y en ese contexto también nos dice lo que tú acabas de decir. Bueno, en primer lugar, las condiciones para financiar lo que se está ejecutando están. Tenemos que financiar el incremento del gasto. Y para eso recurre, entre otras cosas, como estrategia de ingreso, a estos nuevos impuestos o aumento de los impuestos o aplicación del IVA a hechos generadores que antes no existían, como el tema del impuesto TEMU. Ahora, ese mismo impuesto que va a recaudar, según dice el ministro, el 80% de lo que espera que recauden los impuestos, no sabemos si va a recaudar el 80%. Porque el mismo ministro dice, de pronto a una multinacional o a más de una, hoy le pongo el impuesto, pero mañana se lo tengo que sacar. En el propio presupuesto va un artículo, en disposiciones varias, que yo le hice esa pregunta al ministro, y el ministro me contestó, con mucha franqueza también, que le otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de darle un crédito fiscal a determinadas empresas en determinadas características, porque capaz que tenemos que llegar a eso, si el impuesto llega a estar vigente finalmente por si el Parlamento lo aprueba. A ver, en el mundo entero se debate cómo hacer para que las grandes corporaciones ya no paguen más, sino que paguen, porque colocan sus direcciones fiscales en paraísos fiscales, por lo tanto, grandes empresas como Google están en Barbados, entonces su dirección fiscal es no pagar impuestos. El mundo lo debate, no solo el Uruguay. Sí. Yo estaba mirando respecto al impuesto TEMU, ¿no? Digo, decir, que ahí es un impuesto a las compras de la población, de la gente que compra. Pero en el mundo entero también. Yo estaba actualizando, ¿no? En Chile colocaron el IVA del 19% a las compras en el exterior, a todas. En Argentina, en Brasil, en Ecuador. Es decir, es algo que se vino porque el análisis que se hace en los países es que está impactando negativamente, que hay una competencia que es desleal, porque estos productos no pagan impuestos, mientras que el comercio que da trabajo paga impuestos. Lo que pasó con Argentina y la frontera. Está bien, Ana María, el planteo es correcto. Ahora, la forma de resolver esto que tú estás planteando, a mi juicio, no es la misma para cada país, porque cada país debe darle una respuesta a eso, por supuesto siempre en función de su propio interés, desde el punto de vista económico, del desarrollo, del crecimiento, desde el punto de vista de la equidad que tenemos que procurar para nuestros ciudadanos, pero eso nos lleva, y yo me afilio bastante a la forma de pensar del ministro Donne, mira lo que te estoy diciendo, a definir cuál es la finalidad o la función económica y social de los impuestos. Los impuestos son fines en sí mismos para realizar la justicia social, para introducir mayor igualdad, para que, como se dice, paguen más los que tienen más y menos los que tienen menos. Eso parece compartible también. Ahora, ¿limitamos a eso la discusión o la problematizamos? Porque somos un país pequeño que tiene que definir su estrategia. Yo no creo mucho en impuestos que en sí mismos sean redistributivos. Yo creo en impuestos que sean eficientes, que le permitan al Estado recaudar lo necesario y que después por la vía del gasto. El ministro dice, lo del gasto es un tema muy de la izquierda. No sé si es de la izquierda a esta altura. Yo creo que son debates que se van laudando. A través del gasto, de la inversión pública, de financiar las políticas sociales, de solucionar las inequidades, y para eso el Estado necesita recursos. El ministro utilizó una frase una vez, estoy aludiéndolo mucho al ministro Donne, pero lo dijo públicamente. Es preferible, no es conveniente promover o proyectar una sociedad igualitarista con bajos niveles de bienestar. Nosotros tenemos que generar altos niveles de bienestar y después hacer la justicia social. Entonces, esa discusión no es lo mismo para una economía grande, con espaldas anchas, que para una economía pequeñísima como la nuestra,
bueno, que depende naturalmente para poder crecer de atraer las inversiones. En el caso concreto, por ejemplo, del impuesto a Temu, ¿están en contra por una cuestión de fondo o de por cómo se está aplicando en concreto en este caso? Porque también el Partido Nacional tiene otra propuesta, que es la del diputado Gisdonian, que va como... es más restrictiva todavía para limitar compras en el exterior. Y capaz que no estamos de acuerdo por las dos cosas, porque en primer lugar, el planteo del Poder Ejecutivo no soluciona, digamos, lo que el gobierno dice querer solucionar, que es la situación o la desprotección del comercio nacional. Si ese tema estuviera probado, que no lo está, que se soluciona con el impuesto Temu, entonces yo creo que ahí la discusión se vuelve más pareja, por decir así, o más compleja o más difícil de oponerse al impuesto. Ahora, eso no está demostrado. Al revés, todo parece indicar que con impuesto incluido, es decir, va a seguir siendo mucho más conveniente traer esos mismos productos del exterior que comprarlos acá. Yo le pregunté al ministro el viernes pasado, ¿el Ministerio de Economía tiene alguna proyección, algún análisis de sensibilidad, algún estudio de cómo quedaría la competitividad de nuestros productos y del comercio nacional y de la industria nacional con relación a la paridad de importación de los productos que más demandan los uruguayos por esta vía? No lo tienen. Es más, todo, repito, parece indicar, y el propio ministro lo reconoce, que ya habla más de esto como un mecanismo de ingresos que como un mecanismo de protección de la industria nacional, que bueno, que esto es así. Entonces, si es así, estamos cargando el costo de este impuesto en quienes consumen y compran en el exterior porque les sale más barato. Y yo creo que si en un mundo como el que vivimos, porque llegó el mundo al que nos estamos enfrentando, ¿no? Este mundo, no vamos a reeditar la sustitución de importaciones de la década del 50 y del 60. Vivimos en el siglo XXI, donde claramente, en función de que estamos todos más integrados, en función de que existen estas alternativas y la gente puede acceder a los mismos productos en mejores condiciones, no digo de calidad, pero sí de precio, y bueno, es un recorte a la libertad, y no a la libertad de los poderosos, a la libertad de los 650.000, apareció ese número mágico, uruguayos y uruguayas, trabajadores, gente de clase media, gente que la pelea todos los días, que vive su ingreso fijo, que hoy puede acceder a esas cosas más baratas. ¿Por qué? Porque nosotros somos carísimos. Pero entonces, ¿qué aportaría el Partido Nacional? Tenés a Gisdonian con este proyecto de limitar las compras. El senador Asilo habló de compensar de alguna forma lo que ingresa por vía IVA a Temu, descontándole del literal E, digamos, de los que son tributados por el literal E, de una forma, pero ninguna de esas soluciones parece ser muy viable. ¿Qué proponen concretamente ustedes para atacar un tema que claramente está golpeando y va a golpear a los comerciantes y eventualmente a más comerciantes si se amplía la cantidad de dinero que puedes gastar por año? Yo creo que también en esto, y ustedes me dirán, bueno, pero vos la tirás a la tribuna, tenemos que darnos más tiempo para discutir y analizar este tema más en profundidad. Todos esos planteos que tú dices, algunos de mi propio partido, bueno, son planteos, son insumos, son en tal caso alternativas que podrían formar parte de una solución más integral. Las propias cámaras vinculadas, la Cámara de Comercio en principio salió a defender o a respaldar la propuesta, pero otras cámaras, las vinculadas más bien con las empresas de logística y vinculadas particularmente a estos negocios, han dicho, esto tenemos que regularlo de otra manera, nosotros tenemos propuestas. Bueno, ¿está debidamente procesado este debate? ¿Está laudada esta discusión? ¿Está probado que esta es la solución definitiva a todos los problemas? ¿O el gobierno encontró un nicho para generar recaudación? Yo he llegado a esa conclusión. Pablo, y la recaudación, ni que hablar, para atender las urgencias es muy importante. Si pensamos, por ejemplo, lo que está pasando y la sensibilidad que existe en este momento en la sociedad vinculada con la violencia de género, eso es un hecho. Y todas las dificultades que recién mencionábamos. Entonces, no corresponde, y creo que también eso se debate en el mundo, y Uruguay no está ajeno a ese mundo, que vos pagues en esas compras el mismo IVA que pagás cuando comprás en un comercio dentro del país. Es como el dinero en el exterior. Es posible que vos no pagues impuestos, los mismos impuestos que tenés que pagar acá. Si vos tenés una casa en Miami y la alquilás, ¿por qué no vas a pagar impuestos? No, si vos tenés una casa en el Uruguay y la alquilás, tenés que pagar todo, ¿no? Digo, decir, y si sos propietario de una casa, y si tenés una casa en Miami, el ministro dijo, es lógico que esa casa en Miami pague los tributos que tenga que pagar.
Ana María, está bien, es legítimo tu planteo. Otro planteo podría ser sobre esa misma base, porque esta es la discusión entre el ser y el deber ser. Tú me llevas al terreno de lo que debería ser y es legítimo. Ahora, partimos del punto de partida de la realidad que nos enfrentamos. Y otro te puede decir, en ese mismo escenario, ¿y es justo? ¿Y por qué yo tengo que asumir todos los sobrecostos que la producción y la distribución mayorista y la distribución minorista de ese producto tiene en el Uruguay, que está cargado y sobrecargado de tasas? Que reconozco el esfuerzo del gobierno también en la desburocratización, en la eliminación de tasas y de cosas. Teníamos vigente en el Uruguay, y eso estuvo también en la agenda de todos los partidos, la tasa de ANSE que se acaba de eliminar. ANSE eran las bolsas de los estibadores del puerto de Montevideo que se eliminaron en el año 92, cuando la ley de puertos, y seguía vigente la tasa, por mencionar un ejemplo, ¿no? Entonces digo, ¿no es ahí, no es por ahí donde deberíamos empezar? Pero eso no responde a lo que pregunta Ana María. Es decir, Bueno, no. Si vos estás pagando por rentas que te genera un alquiler en Uruguay, ¿por qué no pagar un uruguayo que tiene una propiedad afuera que pague por la misma renta si se alquila afuera? Bueno, está bien, pero yo estoy diciendo, el que está importando, vos le podés decir, como acá tendrías que pagar el IVA, también lo tenés que pagar si importás, fenómeno. Y él te puede decir, bueno, pero el mismo gobierno que me pone el IVA es el mismo gobierno que ilegítimamente a mí me hace pagar sobrecostos innecesarios y me hace pagar varias veces el mismo producto cuando lo compro acá. Entonces yo con mi esfuerzo y con mi trabajo termino subsidiando a la economía del país. ¿Y por qué? Si yo no tengo espaldas anchas, si yo vivo de mi esfuerzo, si me cuesta llegar a fin de mes o casi no llego. Es toda una discusión. Entonces, yo creo que si vamos solucionando esto por parches, nunca lo vamos a solucionar definitivamente. Ahora, vos decías, Pablo, bueno, hay discusiones que requieren de más tiempo, y el impuesto mínimo global que tiene 80 artículos y tal, pero ¿no es una manera de ese argumento de ponerle más, hacer una oposición para poner palos en la rueda? Porque cuando tu gobierno, el gobierno de Luis Lacalle Pou, necesitó una ley de urgencia, metió de un montón de temas adentro de una bolsa y la oposición en ese momento decía lo mismo. Decía, pero pará, acá necesitamos tiempo para discutir ciertas cosas. Y el gobierno decía, no, estas son cosas urgentes. Y el presupuesto ahora viene a ser el mismo rol. O sea, el presupuesto es urgente porque es la línea de conducción de un gobierno durante 5 años. Entonces, ¿no hay una oposición ahí terca, digamos, en no querer darle la derecha al gobierno? No, yo creo que la terquedad mayor o menor se mide en tal caso en cuanto al resultado final. Y tú fíjate que, a pesar de que este gobierno no tiene mayorías parlamentarias, porque no las tiene en la Cámara y está obligado a buscar acuerdos, más allá del debate político y de las subidas de tono que siempre se dan, y particularmente en este tiempo donde notoriamente, bueno, nos enfrentamos dialécticamente, si tú después pasas por el cernidor, verás que lo que ha pasado en estos 6 meses en el Parlamento, en las leyes importantes han estado los votos. Porque la caja profesional, con tantas idas y venidas, bueno, como consecuencia de lo mismo, tuvo su ley. La rendición de cuentas se aprobó, que no es un tema menor, y tiene que ver también con las señales que damos hacia el exterior, ¿no? Que el país tenga o no tenga rendición de cuentas, tenga o no tenga presupuesto. La ley de fronteras, una buena ley que el gobierno mandó, la mejoramos, e inclusive incorporamos a la industria nacional, que no estaba contemplada en la propuesta inicial a partir de planteos de la oposición. El país va a tener presupuesto. O sea, lo que en tal caso, antes del 31 de agosto, que fue la fecha de ingreso del presupuesto, era una gran incógnita. ¿Qué irá a hacer la oposición? El país se enfrentará por primera vez en su historia que no haya ley de presupuesto. El Partido Nacional lo aventó muy rápidamente en la primera reunión de bancada que tuvimos el martes de la semana pasada. Dijimos, vamos a votar en general. Yo no sé si el Frente Amplio hubiera hecho lo mismo en una situación inversa a la que tenemos hoy. Nosotros, sin pedir nada a cambio, sin ingresar siquiera en una negociación con el gobierno, que de hecho todavía no hemos ingresado, dijimos, el país va a tener presupuesto. Ahora depende de todos que tenga el mejor presupuesto posible. Y ahí es donde lo que hablamos al principio de la nota, los acuerdos parciales, porque el presupuesto, repito, tiene varios ejes o ejes bien distintos y tenemos que acordar en todos ellos. Más de 700 artículos. Claro. Seguramente hablemos, Abdala, de acá que termine el plazo de votación, porque va a haber mucha negociación. Agradecerte por estos Por minutos. favor, a ustedes, con mucho gusto. Nos vamos.